Hola a todos y gracias por unirse a nosotros para esta sesión de hoy del Pregunte al Experto en el Facebook de la OPS. Hoy vamos a estar conversando sobre la seguridad del paciente en el contexto de la pandemia por COVID-19 que estamos viviendo. Soy Sebastián Oliel del Departamento de Comunicación de la OPS y esta semana entonces estamos hablando de este tema porque ayer fue el Día Mundial de la Seguridad del Paciente. El lema del día de este año es Trabajadores de Salud Seguros, Pacientes Seguros, que como veremos en nuestra sesión de hoy son dos caras de una misma moneda. Algunos números que queremos dar para ponernos en contexto sobre el tema que vamos a abordar hoy de seguridad del paciente. 134 millones de eventos adversos se producen cada año por una atención poco segura en los hospitales de los países de ingresos bajos y medios en el mundo, algo que provoca 2,6 millones de muertes. También vemos que 4 de cada 10 pacientes sufren daños en la atención sanitaria primaria y ambulatoria y que hasta el 80% de esos daños se pueden prevenir. Con respecto a COVID también hemos visto que los trabajadores de la salud, que representan menos del 3% de la población en la mayoría de los países del mundo, se han visto afectados bastante. Alrededor del 14% de los casos de COVID notificados a la OMS son de personal de salud. Y hemos visto también que miles lamentablemente han perdido la vida haciendo su trabajo. Entonces, ¿por qué suceden estos eventos adversos en los centros de atención del mundo y de la región de las Américas? ¿Y cómo podemos prevenirlos? ¿Se ha exacerbado esta situación con la pandemia de COVID-19? ¿Cómo garantizamos la seguridad de los trabajadores de la salud para preservar la salud de los pacientes? ¿Qué podemos hacer? Bueno, sobre todo esto vamos a estar conversando hoy y para eso me acompañan aquí virtualmente el doctor Jonás González García, asesor en calidad en sistemas y servicios de salud de la OPS. Hola Jonás, muy buenos días. El micrófono, si recuerden abrir los micrófonos. Hola, muy buenos días, Sebastián. Muy buenos días a todas y todos los que nos acompañan esta mañana. Un placer estar aquí. Gracias, Jonás. También está con nosotros la doctora Julieta Rodríguez Guzmán, asesora en salud de los trabajadores de la OPS. Hola Julieta, buen día. Buenos días, Sebastián. Buenos días, colegas. Buenos días a todos los que nos acompañan hoy. Un gran gusto estar con ustedes hoy. Gracias, Julieta. Y también está con nosotros Mali Chol, asesora en recursos humanos para la salud de la OPS. Hola Mali, ¿qué tal? Buen día. Muy buenos días, Sebastián. Muy buenos días a todos los colegas y a todos y todas aquellas personas que nos acompañan el día de hoy. Muy bien, muchas gracias a los tres y recuerden ustedes que se están conectando en vivo a este Facebook Live que vamos a tomar sus preguntas y comentarios sobre el tema de seguridad del paciente a través del chat y vamos a ir contestando con nuestros expertos aquí conectados. Pero bueno, para hablar un poco de este tema y ponernos en contexto, Jonás, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de seguridad del paciente, ¿no? ¿Y qué tan grande es este problema en nuestra región? Bueno, mira, la seguridad del paciente responde a algo que está en la base de lo que es la atención en salud y en particular incluso en los aforismos de la práctica médica desde sus inicios. El primero, no dañar. Es algo fundamental en el sentido de que nos estamos refiriendo al daño que se produce no por la enfermedad que podamos tener y que nos lleva a los servicios de salud, sino que en el proceso de atención de la salud recibimos un daño. Y el caso de COVID, la pandemia de COVID ha puesto esta situación absolutamente en evidencia, que un trabajador de la salud que está sano en el desarrollo de sus funciones adquiera una enfermedad o que un paciente que acude a los servicios de salud por cualquier otra situación adquiera COVID, es un ejemplo clarísimo y evidente de un evento adverso, de algo que no debería ocurrir. Por eso, en este segundo Día Mundial de la Seguridad del Paciente, centramos los esfuerzos en proteger a los trabajadores de la salud como un elemento fundamental, a los y las trabajadoras de la salud, y quiero decir también a los cuidadores de los pacientes, como un elemento fundamental para garantizar la seguridad de nuestros pacientes.
Gracias, Jonás. Y tú que te encargas del tema de calidad en OPS, y recién hablamos de estos eventos adversos y al principio mencionamos 134 millones de eventos adversos por una atención poco segura en el mundo. Pero, ¿cuáles son las causas? O sea, ¿por qué se dan eso? ¿Por qué llegamos a que eso suceda? Bueno, la atención en salud es un proceso complejo, se da por equipos humanos en general amplios y además cuando uno tiene especialmente un proceso crónico, aunque también en los agudos, se expone al servicio de salud en distintos niveles. El coordinar como sistema, y estamos hablando de aspectos ya desde el acceso, la correlación entre los niveles y luego el trabajo en equipo, las posibilidades de fallas o errores en estos sistemas que son tan complejos, obviamente son muy importantes. Precisamente en esa visión, en ese funcionamiento del sistema, en el diseño del sistema, y no tanto en fallas individuales, es donde residen más las oportunidades para mejorar la seguridad del paciente. El que colectivamente, cada uno desde nuestra función, incluyendo no solamente a los trabajadores de la salud, es muy importante el apoyo de la autoridad sanitaria, es muy importante el rol del propio paciente y sus familiares, el rol de los gremios profesionales en fortalecer pues, las mejores prácticas para dar una atención de calidad y para mejorar la seguridad del paciente. Gracias, Jonás. Y Julieta, como experta en salud de los trabajadores, ¿no? También vemos que los trabajadores de la salud obviamente son personas y tienen derecho a la salud como todos, pero ¿se los cuida lo suficiente en el ámbito laboral? ¿Qué factores determinan que tengan una buena salud cuando están trabajando? Pues en general hay que decir que el control de los riesgos en el lugar de trabajo es el fundamento para cuidar a la salud de los trabajadores de la salud y específicamente en el ámbito de la atención de la salud. De manera tal que hay que buscar que se garanticen esas condiciones de trabajo decente, de seguridad, de higiene ocupacional en el lugar de trabajo, que son fundamentos absolutamente necesarios para que el trabajador de la salud pueda tener un buen desempeño, ser productivo y no sufrir ningún daño a su salud física, psicológica, emocional o a su bienestar. Infortunadamente la pandemia nos ha causado muchos problemas. Obviamente, de por sí la pandemia es un evento estresante, pero si a eso se le suman las condiciones inapropiadas, las jornadas de trabajo excesivas, la dificultad en obtener los sistemas de protección de la salud, como los sistemas de los elementos de protección personal, que son uno de tantos elementos que uno puede proveerle al trabajador para que tenga un desempeño seguro y saludable, pues eso pone en riesgo a los trabajadores. Y efectivamente hemos visto una enorme cantidad de contagio y de fatalidades en los trabajadores de la salud durante la pandemia, lamentablemente. Así que hay que mejorar las condiciones de salud y seguridad en el trabajo para ellos. Perfecto. Sí, diciendo un poco de los números en nuestra región, vemos que ya hay alrededor de 15 millones de casos de COVID-19 notificados en las Américas, unos 627.000 casos son de trabajadores de la salud y lamentablemente de esos unos 2.600 trabajadores de la salud han fallecido por COVID-19. Mali, ¿hay en nuestra región trabajadores de salud suficientes, o sea, para atender, bueno, los problemas de salud en general que tenemos, pero ahora con la pandemia también hemos visto, ¿no?, esta necesidad de contar con ellos, sobre todo cuando hemos visto que muchos se han contraído la enfermedad y dejaban de estar ahí para atender a la gente, ¿no? ¿Qué es lo que vemos? Sí, muchísimas gracias por la pregunta, Sebastián. A nivel de la región hay una brecha importante de disponibilidad de profesionales de la salud y de trabajadores de la salud. La Organización Mundial de la Salud consideró que para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible para el 2030 hay una brecha a cubrir de 18 millones. Con la pandemia de COVID, pues la mayoría de los países
tuvo que expandir los servicios, no solamente de camas hospitales y de la capacidad de atención en las unidades de cuidados intensivos, sino otras actividades de salud pública como el seguimiento, la vigilancia de las comunidades, de las infecciones, lo cual hizo necesaria esa movilización de recursos humanos que ya de por sí estaba deficitaria. A eso hay que agregarle de que cuando se declara la pandemia de COVID, se reconoce un número de condiciones vulnerables y por supuesto como personas que son los trabajadores de la salud, también un porcentaje importante de estos trabajadores estaban dentro del grupo de personas vulnerables a las infecciones, por lo cual a la brecha existente hay una merma importante de trabajadores de este grupo, lo cual hace de que en muchos de los países tengan que tomar decisiones para ir cubriendo esas necesidades, y esas decisiones la toman con respecto a hacer de que los estudiantes de últimos años o los residentes de últimos años de las carreras sanitarias puedan ir cubriendo esos espacios que se requieren cubrir, hacer que los trabajadores de salud que están en condiciones vulnerables puedan cubrir en puestos que no estén muy expuestos a COVID. Entonces hay como una replanificación y una redistribución de los personales de salud. Bien, se buscaron alternativas, ¿no? Entonces, pero ¿y cómo, Mali, también cómo influye que haya este déficit de trabajadores en la calidad de la atención? Pero también me interesa que nos cuentes en la calidez, ¿no? Porque muchas veces creo que nos olvidamos también que el buen trato, ¿no? También es importante. Sí, efectivamente, el déficit de número suficiente de profesionales o de trabajadores de la salud, por supuesto, impacta en la calidad y en la capacidad de ese grupo de personas de dar la atención correspondiente. No nos olvidemos que si bien estamos ante una pandemia de COVID, sin embargo, las condiciones y necesidades de atención sanitaria en la población general persisten, lo cual tiene que ser igualmente cubierta. Durante el proceso de la pandemia hubieron capacitaciones intensivas, se utilizaron metodologías que ya se estaban introduciendo progresivamente, que es el telesalud, por ejemplo, en donde se utilizan tecnologías nuevas, incorporando la posibilidad de a través de esas tecnologías dar esa atención correspondiente a los pacientes. Las instituciones establecen un sistema de monitoreo como para que los protocolos que se establecen sean cumplidos adecuadamente. Se establecen capacitaciones que igualmente se verifican si efectivamente esos son establecidos y cumplidos para asegurar la calidad de la atención correspondiente. Cambio. Ya, en la línea de lo que nos está compartiendo Mali, si algo ha hecho la pandemia es poner en evidencia la importancia de disponer de sistemas y servicios de salud fortalecidos como un elemento ya no solo por la salud, sino además como un elemento fundamental para la seguridad global, para seguridad nacional, para seguridad en nuestro entorno. Si invertir en servicios de salud y, por supuesto, en disponer en el centro de los servicios de salud están los trabajadores de la salud en todas sus categorías profesionales, es un elemento que nos va a generar bienestar, seguridad y desarrollo. La falta de calidad en la atención de salud y, por supuesto, la falta de seguridad del paciente provoca muerte. Y esto nos ha enseñado la COVID-19. Ya lo sabíamos. Muchas muertes tratables podrían evitarse en la región. En países como Latinoamérica y el Caribe, en el 2016 estimamos 1.7 millones de muertes que podrían haber sido tratadas
es decir, prevenidas o evitadas si dispusiésemos de servicios y sistemas de salud con acceso y con calidad. Por ejemplo, en problemas de isquemia cardíaca o en accidentes cerebrovasculares, el poder prevenir, el poder diagnosticar a tiempo, el poder proporcionar los tratamientos e incluso la rehabilitación adecuada, y todo esto acompañado también por el soporte de salud mental, son elementos fundamentales para tener buenos resultados en salud. Y el peor resultado en salud, obviamente, es el fallecimiento. La falta de seguridad al cometer errores es la base, pero no es solo eso. Tenemos un reto mucho más importante. Y lo que queda subrayado es que la salud, invertir en salud, es un elemento que aporta desarrollo, bienestar y seguridad. Sebastián, yo quisiera agregar en la misma línea de lo que está diciendo Jonás con respecto a esa necesidad de invertir en salud. Yo creo que puso sobre la mesa esta pandemia de la necesidad de esa inversión en salud, la necesidad de invertir en recursos humanos, la necesidad de trabajar intersectorialmente, no solamente como salud, sino con otros sectores, como por ejemplo, para que nosotros podamos contar con suficiente cantidad de recursos humanos en salud, capacitados adecuadamente para las necesidades de salud de la población, hay que trabajar conjuntamente con el sector educativo. Igualmente con el sector de financiamiento y de trabajo, así como lo mencionó Julieta, en donde salud solo no puede solucionar el tema de los recursos humanos en salud si no hay financiamiento y si las condiciones de trabajo que imponen los ministerios de labor y de trabajo son las adecuadas. Cambio. Seguro. Quería recordarles a los que recién se conectan que estamos en vivo en Facebook Live de la OPS conversando sobre la seguridad de los trabajadores de la salud y la seguridad de los pacientes en el marco del Día Mundial de la Seguridad del Paciente. Y como venían diciendo recién nuestros expertos, sin salud no hay desarrollo sostenible posible, y esta necesidad de invertir que la OPS viene insistiendo hace tiempo, ¿no? Llamando también a los países a invertir al menos el 6% del PIB en salud, y vemos que con esta pandemia quizás queda más en evidencia la necesidad, ¿no?, de invertir en salud y en los trabajadores de salud. Y Julieta, según datos o contextos que manejemos por otras enfermedades, ¿por qué hay que cuidar la salud de los trabajadores de salud? Pues básicamente porque una persona no puede dar de lo que no tiene. Si el trabajador de la salud está enfermo, si está indispuesto, si está deprimido, si está agotado como en el burnout, por supuesto que no puede prestar un servicio y muchísimo menos ponerle calidad y entrega a ese servicio. Una de las grandes enseñanzas que nos ha dado esta epidemia es precisamente la importancia de generar programas y planes de salud ocupacional integrales para atender la salud de los trabajadores de la salud. Por ejemplo, la carencia de elementos de protección personal que se han considerado como el único elemento que tiene la seguridad y salud en el trabajo, que es una equivocación, implica que tenemos que tener programas integrales. Integrales significa cuidar la salud mental, cuidar la salud física, cuidar la salud psicológica, cuidar el bienestar del trabajador de la salud para que él no tenga que hacer turnos de 48 horas y terminar humanamente agotado, para que no tenga que exponerse, porque el problema con la COVID es precisamente que estamos expuestos a un virus altamente contagioso y altamente letal. Y ante ese riesgo tan inminente, tan grave, pues cualquier esfuerzo que se haga es necesario y oportuno. Ahora bien, desafortunadamente, como menciona alguien en el chat, no estábamos preparados para esta dimensión de problema. No solamente, como decía muy bien Mali, por la falta de recursos humanos en salud, sino que además no estábamos preparados para tener que atender semejante enorme masa de problemas que estamos enfrentando. Eso llama naturalmente no solamente a mejorar la cantidad y la calidad de los trabajadores de la salud,
sino que llama a mejorar las condiciones de trabajo y las condiciones de respuesta a un fenómeno de este tamaño. Y por supuesto, los trabajadores de la salud son los ejecutores, son la línea de frente, son los que están al frente del combate. Y si no tenemos suficientes, imagínense, haciendo turnos de 24, 48, 72 horas, porque a los pacientes hay que atenderlos, a la gente hay que atenderla. Pero para que eso pueda darse en condiciones saludables, seguras y eficientes, se requiere tener unos programas bien establecidos y bien estructurados, como llama la Carta de Seguridad de los Trabajadores de la Salud, es absolutamente necesaria para poderle darle seguridad al paciente. Bien. También otra de las lecciones, lecciones o aspectos que ha subrayado la pandemia es, necesitamos para el paciente que se infecta de COVID, que empeora y que requiere de cuidados críticos, obviamente los recursos para esa atención del paciente crítico, que son importantes y complejos, pero aún más importante es que no lleguemos a tener estos pacientes o que tengamos el menor número posible. Por lo tanto, el disponer de un primer nivel de atención fuerte, con capacidad resolutiva, con los recursos adecuados, con los trabajadores entrenados, es un elemento fundamental para garantizar otros servicios esenciales, porque si no, como hemos visto, se colapsan los servicios y otros aspectos, como puede ser, y hemos visto impacto en los programas de inmunización, hemos visto impacto en la salud materno-infantil, aspectos absolutamente claves. Por tanto, es un trabajo de sistema, trabajo en equipo, y la base es fundamental, ese primer nivel de atención fortalecido, invertir en el primer nivel de atención para que los aspectos más complejos, más críticos, que también consumen más recursos, se utilicen cuando se requieren, pero que nos lleguen los menos pacientes críticos posibles. Y esto afecta de forma evidente en el contexto de COVID, pero es general para cualquier patología y especialmente en las patologías crónicas, que si no tienen un buen control, un buen monitoreo, un buen manejo desde el primer nivel de atención, pues obviamente llevan a procesos mucho más complejos y desde el punto de vista de salud y económico. Seguro. Déjenme leerles algunos comentarios y enseguida seguimos con Mali. Algunos comentarios en el chat, por ejemplo, Daisy Maribel González Guerra dice: es importante también la salud de los trabajadores y revisar cómo poder minimizar este riesgo. María Victoria Le hace una pregunta, dice: ¿cuál es la causa principal por el que los trabajadores de salud se contagian fácilmente? Lo que no sucedía, dice, con el H1N1 y sí sucede con COVID. Mari Monroe dice: cuando el trabajo del personal de salud no es digno y seguro, todos están en riesgo en el proceso de atención de salud, como bien decía Julieta también. Mali, antes de pasar a contestar a Victoria, si querías agregar algo, perdón. Sí, simplemente a los comentarios de los colegas, sacar a luz que el 70%... Te estamos perdiendo, escuchamos, el 70% de los trabajadores de salud. El 70% de los trabajadores de salud son mujeres y por lo tanto hay que tener en consideración el componente de género en el contexto de seguridad de los trabajadores de la salud. Y tener en cuenta que las condiciones de trabajo de las mujeres tienen que ser revisados en el sentido de que muchas de las mujeres trabajadoras de la salud, además de ser profesionales, tienen otras responsabilidades personales y familiares que también tienen que ser considerados. El tema de los embarazos en las mujeres durante el periodo laboral y cosas así que yo creo que es muy importante tenerlo en cuenta. Seguro. Volviendo ahora entonces a la pregunta de María Victoria, Jonás, ¿cuál es la principal causa entonces que vemos que los trabajadores de salud se están contagiando de COVID? Porque también antes Julieta también dijo que no es solo los equipos de protección personal y usar mascarillas, ¿no? O sea, hay un conjunto, pero ¿cuáles vemos que son las causas? Volvemos a esa visión de sistema. Si nos quedamos en intentar resolver un problema tan complejo, y el COVID es un ejemplo paradigmático, pero es un ejemplo que afecta
y que se extiende y es aplicable a lo que es la atención en salud. Si intentamos resolver atendiendo un punto que es importante, el disponer de equipos de protección individual, pero no atendemos otros aspectos fundamentales como es incluso los flujos de pacientes en una institución sanitaria, el que tengamos la infraestructura básica adecuada, espacios adecuados, una higiene adecuada, que como veníamos refiriendo y subrayamos, que los trabajadores tengan unas condiciones que les permitan estar concentrados y dando lo mejor de sí mismos, es fundamental. Un trabajador que en la mañana tiene que estar en una institución, a media tarde tiene que estar yendo a otra institución y por la tarde terminando un turno para completar un sueldo que le permita responder a sus necesidades económicas, no está en las mejores condiciones para entregar lo mejor de sí mismo. Todo esto afecta y afecta más, obviamente, en una situación como COVID. COVID solo ha puesto de manifiesto problemas que son urgentes y que debemos atender pues, por evitar esas muertes. A veces son muertes que parecen invisibles, esas muertes que hacía referencia, muertes tratables, 1.7 millones, y encabezan la lista procesos isquémicos del corazón, pero tenemos los accidentes cerebrovasculares, enfermedades de vías bajas y una larguísima lista de muertes que se podrían evitar, y no estamos hablando de secuelas, si dispusiésemos de servicios y sistemas de salud fortalecidos. Acceso a condiciones en las que los trabajadores estén en condiciones óptimas y cuenten con los recursos necesarios para poder hacer bien su trabajo. Y Jonás, una pregunta, pero estos eventos adversos que vemos suceden en todos los países del mundo, ya sean en países, o sea, de ingresos altos, países de ingresos bajos, o varía obviamente por la calidad, digo. El problema de seguridad del paciente, tomar conciencia de ese problema ya tiene más de 2 décadas. De hecho, un reporte, un informe que fue paradigmático y que generó todo un movimiento a nivel global, se dio en Estados Unidos, un informe Errar es humano, donde se puso en evidencia este problema en Estados Unidos. Bueno, pues después de 20 años de trabajo fuerte y de iniciativas potentes, la problemática sigue. Y la problemática sigue afectando, obviamente en diferente magnitud, a todo tipo de entornos, con más o menos recursos. Siempre hay una oportunidad de mejora. Obviamente, donde existe una cultura de mayor calidad, el nivel de impacto de los eventos adversos es menor que en aquellos espacios o entornos donde los recursos faltan y además donde existe una cultura de falta de calidad, de persecución, de culpa, donde no hay un espacio para aprender de las fallas y errores y donde no hay un acompañamiento de la autoridad o del sistema para, sobre esas situaciones que queremos corregir, precisamente aprender, mejorarlas, invertir y corregirlas, pero no castigar a los trabajadores por castigar. Obviamente, si existen responsabilidades, todos tenemos que ser coherentes con las responsabilidades que tenemos, pero no una cultura de la sino del aprendizaje y de la mejora continua. Bien. Un comentario en el chat. ¿Puedo complementar un momento ahí? Sí, Julieta, claro. Gracias. Yo creo que hay dos realidades que debemos reconocer. La primera es que el virus no distingue estatus económico, sexo, edad, es decir, es absolutamente, altísimamente contagioso. Y esa es una de las primeras reconocimientos y por eso es que tenemos el COVID disperso en toda la comunidad, en toda la región. Esa es como una primera realidad que tenemos. Y la segunda, evidentemente, es que si bien la población en general puede afectarse y contagiarse, el personal de salud es el que está en primera línea atendiendo a los enfermos. De manera que, a diferencia del COVID que se adquiere en la comunidad, aquí el trabajador de la salud está manejando el virus directamente y la probabilidad de contagio es muchísimo mayor a que si se contagia en el almacén o en el concierto o en el bar. Son contextos completamente distintos. El hecho de que el trabajador de la salud tenga que básicamente manipular al enfermo que es capaz de infectarlo, eso es lo que le hace a él altísima y muchísimo más, mucho más vulnerable que el resto de la población. Esa es la razón por la cual muy probablemente tenemos tantos casos. Ahora, lo que
la segunda parte de esta realidad es que son todas cuestiones evitables. Sí tenemos programas adecuados de salud y seguridad en el trabajo. Y ahí es cuando entra todo el paquete completo. No es solamente medidas. En el mundo de la salud ocupacional tenemos toda una estrategia de controles. Los administrativos son muy importantes. Establecer turnos con periodos de descanso, establecer jornadas de reposo en la mitad del trabajo, hacer pausas activas. Hay muchísimas estrategias para ayudarle al trabajador. Y de esta manera uno puede realmente pensar en que se puede ayudar y mejorar la situación. Pero la pregunta clave es esa, y creo que en complemento a lo que decía Jonas, era importante destacarlo. Gracias. Sebastián, sí, Sí. me gustaría agregar al comentario de Jonás y de Julieta para responder un poco o más específicamente a la pregunta de María Victoria. Yo creo que hay dos componentes importantes de por qué se contagian más ciertos grupos de trabajadores de la salud que otros. Y allí hay varios estudios realizados a nivel de muchos países e instituciones en la región, así como en otras regiones. Digamos, los profesionales que más se contagian son los auxiliares de enfermería, seguidos de enfermeras. Posteriormente, el tercer grupo de contagiados son los médicos y siguen a estos las otras especialidades o las otras profesiones. Esto se debe por dos causas específicamente, que pueden tener otras más, pero las bien identificadas, son el tiempo de exposición y el tiempo de trabajo con los pacientes con COVID. Cuanto más tiempo es el tiempo de exposición y de trabajo, pues mayor riesgo de contagiarse. Y como segundo componente está el componente de formación y capacitación, o sea, de cómo esta población de trabajadores de la salud han sido capacitados y que esa capacitación efectivamente se ha puesto en práctica, como por ejemplo el tema de la utilización de equipos de protección personal. ¿De qué manera esa capacitación se refleja en la acción? Yo creo que son componentes que de alguna manera juegan para que algunos grupos de trabajadores de la salud se contaminen mucho más que otros. Este contaminarse más, por cierto, genera riesgos de mayor violencia. La violencia de los trabajadores de la salud es un problema que tampoco es nuevo, pero que lamentablemente, igual que estamos viendo el reconocimiento en muchos países, en muchos entornos a los trabajadores, y queremos hacer ese énfasis, y especialmente hemos mencionado a ese 70% de trabajadores de la salud que son trabajadoras, el rol de la mujer, y en este año, el Año Mundial de la Enfermería, también ese colectivo del personal de enfermería como un elemento fundamental. Proteger y celebrar a los trabajadores es importante, y tener conciencia, no tolerar la violencia, el estigma contra, bueno, pues las personas que realmente nos están cuidando y están invirtiendo su vida. Y muchas de las condiciones fundamentales de su vida por cuidarnos a todos. Sí, lamentablemente lo hemos visto, ¿no? Varios hechos de violencia en diferentes países, un hecho totalmente condenable. Algunos comentarios que quiero leerles en el chat de las personas que nos están viendo, luego podemos comentar. Por ejemplo, Wen Chu dice, en mi consultorio hay un panel plástico que me separa del paciente. Igual trato de mantenerme alejado del paciente, solo me acerco a revisarle menos de 5 minutos. Uso guantes y todo el equipo de protección. Los pacientes antes de entrar se lavan las manos a la par de mi consultorio. Constato de que entren con las manos lavadas al consultorio y dice que también desinfecta tras cada paciente. Un comentario más, voy a leer por ahora, de Hernán Rodríguez Osoria, dice que esta pandemia nos ha dejado muchas enseñanzas en todas las esferas, tanto económicas como en la de los sistemas de salud, pero considero que la más importante ha sido que existe un divorcio entre los ministerios y las instituciones
hospitalarias autónomas, por así decirlo, y que los protocolos para la prevención de enfermedades infectocontagiosas no estaban estandarizados, además de que no estábamos preparados para recibir una pandemia y ha provocado muchas muertes evitables. No sé si quieren hacer algún comentario sobre estos mensajes. Con mucho gusto, Sebastián. Yo creo que no solamente es la falta de preparación para abordar una situación extrema como la que estamos viviendo. Un gran componente de esto es la falta de conocimiento sobre lo que es salud y seguridad en el trabajo, incluyendo ahí a todo el equipo de profesionales de la salud y de todos los trabajadores de la salud. Valga la pena mencionar que trabajadores de la salud son todos, desde el gerente del hospital hasta el señor portero que le abre la puerta, los ambulancieros, los auxiliares de enfermería, los cuidadores en casa, las parteras, es decir, los trabajadores de la salud son un amplio grupo de personas que se dedican a la prestación de servicios de salud. Y en esa dimensión, a todos ellos hay que enseñarlos qué es salud y seguridad en su trabajo. Afortunadamente, la salud ocupacional históricamente ha sido como la Cenicienta. Cuando nosotros nos especializamos en medicina del trabajo, nos miran como el perro verde raro de la clínica porque no nos reconocen. Pero gracias a todo esto que ha crecido durante las últimas 3 décadas en materia de evolución, en materia de estandarización, en materia de regulación, esto se viene saliendo adelante. Y de hecho, en función del desarrollo y de la evolución de la salud y seguridad en el trabajo, y para favorecer la salud de los trabajadores, indudablemente la pandemia nos da la oportunidad de devolvernos, fortalecer, enseñar y poner en práctica todos estos elementos que nos trae la salud y seguridad en el trabajo. En este sentido, OMS y OIT venimos trabajando mancomunadamente para fortalecer este ámbito y es necesario que todos aprendamos, incluso en casa. En casa también hay que aplicar salud y seguridad en el trabajo para que los niños no metan el dedito entre el enchufe o para que no se queden las sustancias químicas cerca de los niños, etcétera, etcétera. Ese era mi comentario, gracias. Gracias, sí. Sebastián, quisiera comentar simplemente que efectivamente yo creo que como trabajadores de la salud tenemos que tomar todas las medidas y las precauciones correspondientes como para evitar contagiarnos nosotros, así como evitar los contagios entre los pacientes que se siguen uno tras el otro. Sin embargo, quisiera sacar a luz que seguridad, calidad y calidez en la atención, en donde la interacción, el diálogo, la empatía con el paciente es muy importante. Yo creo que tenemos que estar con un intercambio profundo en la atención de cada uno de los pacientes como para evitar tener posibilidades de eventos adversos, ya sea porque acortamos demasiado el tiempo en la atención o ya sea porque realmente estamos muy preocupados de contagiarnos nosotros, entonces no le damos el tiempo adecuado a esa interacción trabajador de salud o profesionales de la salud con los pacientes correspondientes. Efectivamente, yo creo que es fundamental el generar confianza a través de una buena comunicación que se tiene que dar a todos los niveles, desde el equipo de trabajadores de la salud hacia el paciente, desde el paciente y sus familiares, cuidadores hacia los trabajadores, desde los responsables de las instituciones sanitarias e incluso la propia infraestructura nos tiene que estar comunicando, nos tienen que estar dando esos señales y esos recordatorios permanentes de mantener la distancia social, de hacer una adecuada higiene de manos. Es un compromiso de todos y es el conjunto del esfuerzo de todos, como comentaba también la fragmentación de acciones desde los ministerios o instituciones de salud. Si no trabajamos en conjunto con un mismo fin, se diluyen los esfuerzos. Solo con el trabajo en conjunto, y yo creo que es unas lecciones aprendidas también de esta pandemia o oportunidad, hemos aprendido a trabajar
rompiendo un poquito los hilos habituales, ¿no? Tenemos que trabajar en equipo y todos tenemos que contribuir para poder darnos seguridad y bienestar. El esfuerzo de un grupo aislado no va a permitir hacer un cambio sustancial. Bien, algunos comentarios más que tenemos en el chat, tenemos varios comentarios. Susana Atienza quiere destacar la importancia de la salud mental como parte esencial de la salud en general. Dice, buen descanso y disminuir el estrés, 2 puntos fundamentales para aumentar la seguridad del paciente y del personal de salud. Es así, ¿no? ¿Verdad? Porque una persona que está estresada, ¿no? O tiene muchos pacientes, me imagino que seguramente descuida quizás ciertos comportamientos que sabe para protegerse, ¿no? Y también otra persona en el chat dice, ¿cómo se puede fomentar la motivación en este contexto para el personal de salud? Sebastián, yo creo que son dos preguntas muy importantes. Cuando yo hablaba de los controles que nosotros tenemos desde la mirada de salud, de salud ocupacional, los controles administrativos, que se llaman así porque no son mecánicos, no son de otra manera, nos permiten organizar, por ejemplo, la jornada de trabajo. ¿Cuántas horas al día trabaja el trabajador? ¿Cómo se organizan los turnos? ¿Cómo se hace la turnicidad? ¿Cómo se buscan los periodos de reposo? ¿Cómo se debe permitir al cerebro y al cuerpo humano y al cuerpo emocional, porque evidentemente también se afecta todo, lidiar con el dolor, lidiar con la frustración, lidiar con la impotencia que puede sentir uno de cara al manejo de un paciente tan severamente enfermo y la incapacidad de no poder hacer mayor cosa para ayudarlo? Pues indudablemente genera estrés, genera angustia, genera incluso depresión, e incluso podemos tener problemas hasta de suicidio. Entonces, si uno logra ordenar el trabajo de una manera tal que haya espacios para respirar, para descansar, para poder sustraerse y lograr el equilibrio personal, eso ayuda también. Esa es una de las cosas que tal vez es más importante o igual de importante que tener elementos de protección personal. Y ahí es cuando digo yo, no es solamente elementos de protección personal, hay muchas otras variables que hay que manejar. Y hay además otras ayudas que eventualmente puede implementar la institución hospitalaria. Estoy hablando de los programas de asistencia al empleado, en donde una persona con afectación psicoemocional, con estrés o con episodios de depresión, puede buscar ayuda y se le puede brindar a ese trabajador para que busque su equilibrio. De manera que hay todo un paquete de alternativas que se le pueden brindar al trabajador buscando mantenerlo seguro, saludable, productivo y feliz, que es lo que finalmente queremos en ese profesional de la salud. Quisiera agregar a todo lo que acaba de decir Julieta, de que hay que reconocer que el trabajador de salud es una persona y que si bien tiene el componente profesional, también tiene una carga de responsabilidades y de acciones cotidianas familiares. Lastimosamente, la persona, si tiene mucha presión, al llegar al trabajo no puede dejar todas esas preocupaciones y responsabilidades detrás de la puerta, lo cual hace que cuando el trabajador de salud que tiene muchas presiones, ya sean económicas, familiares, de preocupación y de ansiedad, eso lo lleva en el trabajo, por lo cual es muy importante que el ambiente laboral sea agradable, confortable y en donde el trabajador de la salud se pueda sentir cómodo como para efectivamente concentrarse en la atención del paciente. Cuando no existe ese entorno laboral adecuado, la atención de ese trabajador de salud está desviado y esto puede provocar eventos adversos. Seguro. Cualquier trabajador de la salud, trabajadora de la salud, lo que persigue es un buen resultado de salud para sus pacientes. Un mal resultado de salud para los pacientes, peor ahora en el COVID, que
directamente o ella pueda quedar infectado, es dramático, pero el resultado en el paciente negativo genera lo que se denominan las segundas víctimas, que son los propios trabajadores de la salud. Aunque tú físicamente como trabajador no te veas afectado, el tener la frustración de un paciente que podría haberse evitado el fallecimiento, que se podría haber tratado de una mejor manera, eso genera un daño emocional, cuando no también problemas incluso al interno laboral o institucional importantes. Por lo tanto, el aspecto de seguridad del paciente está realmente absolutamente vinculado a lo que estamos intentando posicionar con la celebración del Día Mundial de Seguridad del Paciente, y es que la seguridad de los trabajadores es la otra cara de la moneda de la seguridad de los pacientes y, por tanto, de la seguridad y el bienestar de todos. Bien, tenemos todavía varias preguntas y comentarios en el chat. Voy a leerles algunos de ellos. Mari Monru dice, en enfermería la mayoría son mujeres y muchas de ellas cabeza de familia. Ello implica que aunque el trabajo no sea seguro, sigue aceptando las condiciones de riesgo para no perder el trabajo. Y en ello, muchas han enfermado y han muerto, generando una pérdida familiar y social irreparable. Rodolfo Ochoa dice que las escuelas y facultades del área de la salud deben modificar ya sus programas académicos para incluir asignaturas relacionadas con bioseguridad y salud laboral en los semestres previos al contacto de los estudiantes con las áreas clínicas. Esto es algo que no hemos hablado tanto, ¿no, Mali, en cuanto a la capacitación, la formación de los profesionales de la salud, bueno, tanto a nivel universitario, pero también rápidamente cuando se enfrentan con una epidemia nueva, que hay muchas cosas que no se conocen y que tienen que aprender. No sé si quieren hacer algún comentario sobre estos mensajes. Sí, simplemente comentar de que efectivamente la carrera de enfermería fundamentalmente en nuestra región era hasta hace un tiempo una carrera en donde la mayoría eran mujeres. Sin embargo, hay que reconocer que en los últimos años realmente no solamente enfermería, sino las otras carreras como medicina también se ha feminizado. Por lo tanto, hay que reconocer que en este momento salud tiene más del 70% de los trabajadores de sexo femenino. La diferencia lo hace en África, en donde enfermería tiene un porcentaje más importante de hombres que de mujeres, pero de cualquier manera yo creo que el componente género en la organización laboral de salud es un componente esencial que tiene que ser tenido en cuenta en cada uno de las acciones. Por el otro lado, con respecto a el componente educativo, fundamentalmente para el primer nivel de atención, una de las modificaciones que se está haciendo es el trabajo interprofesional, de tal manera a que efectivamente las diferentes profesiones puedan interactuar como para poder ofrecer la mejor calidad de atención hacia el paciente. Gracias, Mali. Algo que tampoco hemos hablado todavía, nos preguntan en el chat si podemos compartir algunas buenas prácticas observadas en los países o en los hospitales, ¿no? O sea, ¿hay algunos buenos ejemplos para compartir que puedan servir de inspiración o de modelo a seguir para los profesionales que nos están siguiendo, ya sea, no sé, organización de las horas del personal, cómo abordar el estrés, cómo organizar los servicios para COVID? Sí. Sí, perdón. Jonás, adelante. Bueno, yo creo que, por una parte, la actividad que desde la cooperación técnica y desde las redes sociales y también todos los serie de webinars que se están dando en el contexto de COVID por parte de la organización, tanto desde el nivel central como desde las oficinas de país y desde el campus virtual, realmente ofrecen un abanico muy amplio de ejemplos, de buenas experiencias en manejo del COVID con base en la información
o informados por la evidencia científica que existe al momento y por las mejores prácticas y que comportan aspectos desde la organización de servicios de salud para mantener o reabrir determinados servicios. Hago referencia a un reciente WebEx que tuvimos en cuanto a la reapertura de servicios de cirugía, pero también a elementos de formación a distintos colectivos. Entonces, yo realmente invito a que exploren nuestros recursos. Hay mucha oferta a nivel global, pero lo que podemos decir es que los recursos que se ofrecen desde las plataformas de OPS o OMS, bueno, pues cuentan con esa garante de haber seleccionado las mejores prácticas en nuestro entorno y que pueden responder más a nuestras realidades. Simplemente para completar lo que dice Jonás, comentarles de que efectivamente con la pandemia de COVID hemos intercambiado muchas experiencias con países y con instituciones que han enfrentado antes que en nuestra región el embate de la pandemia, y allí sus experiencias y sus buenas prácticas nos han enseñado a cómo hacer frente y poder dar las respuestas. Por el otro lado, yo creo que en las páginas web de la Organización Panamericana de la Salud se pueden encontrar todos estos webinars que están puestos en el campus virtual de salud pública, en donde se pueden acceder a estos intercambios que se han realizado. Igualmente, hay documentos que se han elaborado para el nivel subregional de América del Sur y del Caribe, y documentos en líneas generales desde el nivel regional para el tema de recursos humanos en salud. Bien. Sí, Julieta. Un puntico más, y es que yo creo que de todas las epidemias que hemos tenido que afrontar en la humanidad, han habido lecciones que se han aprendido, por ejemplo, las precauciones universales de seguridad para el riesgo biológico. El lavado de manos, que ha sido una tradición y que se enseñó, y yo creo que si lográramos solamente recapitular y reforzar la práctica de las precauciones universales que se han hecho extremas en este momento con la COVID, pues esa es una muy buena práctica. La otra muy buena práctica que yo creo que también vale la pena destacar es la fusión entre servicios de salud, calidad de servicios de salud y salud y seguridad en el trabajo en las instituciones de salud. Yo creo que en este sentido es una muy buena práctica. Históricamente competía el Comité de Salud, Seguridad y Bienestar con el Comité de Infecciones cuando deberían estar trabajando juntos. Y yo creo que esa es una muy buena práctica también. Y por eso celebramos con mucha alegría y con mucho empeño por una mejor respuesta en el futuro inmediato, el hecho de que la seguridad del trabajador de la salud es la garantía para la seguridad del paciente. Tenemos que trabajar mancomunadamente y yo creo que esa es una muy, muy buena práctica, y que confiando en que lo que se ha propuesto y desde el lanzamiento de esta carta de la seguridad del trabajador de la salud es la seguridad del paciente, vamos a tener un camino mucho más claro para poder reforzar estas buenas prácticas que hemos desarrollado en el transcurso de estos maratónicos 6 meses. Gracias, Julieta. Estamos llegando ya casi al final de esta sesión de este Facebook Live sobre seguridad del paciente y seguridad de los trabajadores de la salud. Antes de terminar y pedirles un mensaje final a todos ustedes, quería leer el comentario de Milagros Carrillo Basulto, dice: hoy más que nunca los profesionales de la salud, y en especial el gremio de enfermería, debemos trabajar en equipo y con empatía. Dejar de lado rivalidades, competencias e intereses particulares para procurar un bien mayor, a saber, la salud de todos los trabajadores. Y dice: si tú, colega, estás bien, yo estoy bien. Saludos desde Yucatán, México, dice Milagros. Y entonces, ya para finalizar, les quería pedir, podemos empezar con Jonás, ¿cuál es el mensaje final que querés dejarnos en este Día Mundial de la Seguridad del Paciente?
Pues quizá un mensaje un tanto retador. Creo que todos desde nuestras distintas posiciones debemos exigir servicios de salud de calidad. La falta de servicios de salud de calidad provoca muerte. Y creo que es una lección que ha pues, quedado muy manifiesta en esta pandemia. Entonces exijamos servicios de salud de calidad. Gracias, Jonás. Mali. Teléfono, el micrófono. Sí, muchísimas gracias, Sebastián. Efectivamente, yo creo que es un binomio en donde si tenemos pacientes, necesitamos tener trabajadores de la salud que puedan atenderlos. Y igualmente, los trabajadores de la salud necesitan pacientes para atender, lo cual implica de que debemos cuidarnos de ambos lados. O sea, la exigencia tiene que venir de ambos lados. Si queremos seguridad en los pacientes, pues apoyemos a que haya seguridad en los trabajadores de la salud, para lo cual es necesario trabajar y planificar anticipadamente, financiar adecuadamente como para disponer de suficiente cantidad de trabajadores de la salud que estén capacitados con conocimientos y con capacidades y aptitudes y actitudes para atender adecuadamente a los pacientes. Gracias. Gracias, Mali. Y Julieta. Bueno, yo creo que el mensaje a lo mejor más contundente con motivo de la celebración del Día Mundial de la Seguridad del Paciente es la inminente necesidad de crear sinergias entre la salud y seguridad de los trabajadores y la salud y seguridad de los pacientes. Ese es para mí el mensaje contundente y desde el punto de vista de control de la epidemia, que nos atañe a todos, tanto en la vida profesional como en la individual, saber que estando ante un virus endémico y reposa el control de la epidemia en cada uno de nosotros. Y si yo me cuido, yo te cuido. Gracias. Gracias, Julieta. Ahora sí, llegamos al final de esta sesión, de este Facebook Live sobre la seguridad del paciente. Así que muchas gracias a nuestros expertos por acompañarnos. Muchas gracias a todos por seguir esta sesión y por enviar sus comentarios y sus preguntas. Y recuerden que en este día, pero también todos los días, si no tenemos trabajadores de la salud seguros, no tendremos pacientes seguros. Muchas gracias a todos por acompañarnos y seguimos conectados. Chau, chau. Chao, chao. Muchas gracias. Adiós, muchas gracias.